El video que verán a continuación es un material completamente inédito de la investigación en tipografía nacional. Este contenido no fue analizado por nuestro equipo, por lo que si ustedes ven o escuchan algo que les sea extraño, pueden publicarlo en los comentarios. Les recordamos que pueden ver la investigación principal en este lugar, en el link que estará en el primer comentario de este video. Esto es Guatespantos. A veces los sonidos que se dan en los lugares siempre tienen mucho que ver con lo que hay ahí. En muchas de las ocasiones que hemos estado en lugares así históricos, no sé por qué razón, pero siempre nos han silbado. Ajá. Entonces a veces hay silbidos que nosotros vamos y lo escucho yo, aquellos no. Después lo escucha él, yo no lo escucho, pero siempre el silbido como que fuera algo que quieren hacer para llamar nuestra atención. El silbido al final para eso es, yo silbo y es porque quiero que alguien me vea. Entonces sí pasa mucho ese tipo. Entonces mientras más callados estemos, más atentos, creo que van a ustedes a disfrutar mejor esta experiencia. Nosotros usamos varios aparatos. Este es uno de ellos, se llama Melmeter. Este mide campos electromagnéticos. Yo creo que la cámara podría afectar, pero creo que no. Tu micrófono creo que sí. Sí. Y se eleva. Y eso Entonces, es por los números que salieron ahí es porque se incrementó la energía por tu micrófono. Y esto es porque algo se acercó. Si te das cuenta, yo no lo estoy tocando, entre más cerca. Entonces, si pasa algo que no veamos cerca, se puede activar esto. Se cree que los fantasmas emanan energías. Y este aparato puede medir energías. Te diste cuenta que se incrementó. Entonces, este aparato lo usamos. Gustavo normalmente escucha con esa grabadora de voz el audio filtrado e incrementado. Tenemos varios aparatos. Tenemos un escáner del Kinect. Este escáner es del Xbox. Este anda buscando figuras humanas, ya lo van a ver. Este es el que más me gusta. Es un radio AM, FM y pasa las frecuencias bien rápido. Y nosotros hacemos preguntas y este aparato sale las respuestas contundentes a nuestras preguntas. No es una aplicación. También tenemos una cámara térmica por si hay alguna anomalía de temperatura. Tenemos una cámara térmica que es de marca FLIR, muy buena. Y tenemos cámaras de visión nocturna, sensores de movimiento. Tenemos muchos aparatos para detectar fenómenos paranormales. Entonces tal vez empezamos a hacer el primer recorrido. De acuerdo. Vamos a dejar un sensor de movimiento aquí. Ahorita, ¿qué planes tienes? Por ejemplo, ¿esto lo vas a distribuir en algunas partes? No. ¿O eso lo vamos a llevar en el recorrido? Normalmente no lo ponemos cámaras como de seguridad en todo el sector, pero como fue un poco fugaz la investigación, no trajimos nada. Pero podríamos dejar una cámara tal vez grabando aquí y un sensor de movimiento por si pasa algo, lo vamos a escuchar. Y ahorita tal vez vamos a hacer unas pruebas allá abajo que nunca hemos ido con el equipo, porque hace 3 años venimos, 3, casi 4 años, venimos a investigar, pero todo ese sector no estaba como abierto a nosotros y ahorita sí. Entonces vamos a aprovechar, vamos a llevar ahorita el audio incrementado, campos electromagnéticos y el Spirit Box. Es una cámara térmica real. No se le ve nada en el cerebro, Víctor. No, porque estamos grabando. Párate enfrente. Es como la visión de depredador. Si te das cuenta, tu cámara, creo que es tu cámara, Genera temperatura. sí, está caliente. Es un escáner. Ahí estamos viendo enfrente a Gustavo. Gustavo levanta los brazos. Entonces lo que está haciendo la cámara, tal vez tu cámara no lo detecta porque no tiene visión nocturna, pero es un montón de puntos. De hecho, aquí puedes ver los puntos
Ahí están, porque el ojo humano tiene un montón de limitantes y las cámaras no. Entonces, esto está haciendo un escáner buscando figuras humanas. Si cuando vayamos a hacer el recorrido detectamos una figura ahí que nosotros no la podamos ver, es que la cámara está viendo algo que tiene tronco, extremidades y cabeza y lo está detectando. Entonces vamos a empezar a hacer el recorrido. Esta cámara cuenta con 3 cámaras, una infrarroja, una normal y una en 3D. Y todo eso se conforma para hacer el escaneo. De acuerdo. Vamos. Me han preguntado por qué ven algunas máquinas de color verde y otras en el otro tono como grisonas. Fíjate que como está oscuro casi todas las miro negras, fíjate. Sí. Bueno, ahorita que vamos a ver con la luz, pues resulta que las máquinas que tienen ese color como gris son las máquinas alemanas y las verdes son las que conocemos como las máquinas gringas. Entonces, esas fueron también parte de la evolución de la tipografía. Y acá ya no sé si estos, aquí todavía se conservan los muebles. Eso no se cayó por caer. Sí. Se escuchó como que si alguien le hacía. Hay un señor ahí abajo. Sí, lo que hacemos también es eso, descartar los fenómenos. Contanos. Quiero que vean esto, ya que pues por ahí tenemos permiso. No sé si los logran distinguir ahí. Son números, ¿no? Ah, no, son el abecedario, Correcto. ¿Y ves ese material? que es bronce, ¿no? Es bronce, correcto. Estas no están en exhibición como tal en el museo porque pues también hay personas que les gusta lo ajeno y pues tratan la manera de llevárselos, pero de esta manera es como las conservan y estas sí son esas letras de puro bronce. Entonces las están conservando muy bien y acá están exhibidas. Y las pueden ver estas regularmente, pues no las pueden mover para el público, pero a mí me dijeron que sí se las podía enseñar. Sí, tal vez en cámara no se ve, pero se mira súper bonito el color, pues se ve como rosadón. Exacto. Sí, como no sé. Sigo escuchando el sonido. ¿Vos Gustavo? Sí. Es la refri, ¿no? Yo no lo escucho, ¿verdad? No, no es el. Nos los bajamos, Gustavo. ¿Ah? Nos los bajamos. No Ahí bajamos. abajo. ¿No serán las gradas del.? Yo creo que aquí llegamos otra vez a la parte donde estaban las máquinas de la tercera generación. No, porque es tranquilo. Si no estoy mal, pero no estoy seguro. Pues se voy a bajar. Como que es el montón. No, un comedor. Comedores. Ah, Si me dice personas descansando, debe hacer los cuartos de seguridad. del ritmo que llevaba esto. Gracias. Me sube para que Perdón. Antes de que lleguen. sube. No hay nada. Qué raro, ¿verdad? Es como la mansión Winchester, que hay cosillas. A mí lo mismo me ocurrió cuando vine a arriba. Yo todo contento para arriba. No había nada. Ay, hijo de madre, me asustó eso. Pensé que era una sombra. Ahí sí se ve raro. Antes de que vayamos allá, no sé si está bien tocar. Aquí hay otra de las máquinas que es de otra de las generaciones de la tipografía nacional. Y de hecho, justo a la derecha vas a encontrar una de las máquinas que funcionaba de una manera que era como lo del momento en esos años. Justo lo vas a encontrar a la derecha. Nunca vamos a entrar. Sí. Es esta.
Sí, estas ya son parte del museo, pero por el tema de espacio las han querido acá. Y pues tiene su mecanismo, todavía conserva la faja, tiene prácticamente pues todos los implementos. Ya nos lograron pues prácticamente arreglarla. Entonces estas son las máquinas que terminan en el museo. 1930. 1930. Y en esta parte de acá es otra de las máquinas acá. Esta máquina es parte de la primera generación de la tipografía. Y aquí voy a darle cancelar aquí un nuevo selfie porque no nos miramos, pero para explicarles más o menos cómo es que funcionaba esto, si pueden ver acá, esto aparte de ser plomo, pues acá lo miramos al revés, pero obviamente porque a la hora de realizar alguna impresión pues ya quedaba de una manera normal. ¿Cuál era el proceso de esto? Aquí prácticamente pues esto llegaba a una cantidad exagerada de más de 500 grados Fahrenheit, caía en esta parte, entonces tenía su mecanismo y esto prácticamente se terminaba volviendo como los típicos frijolitos colados. De esa forma era como se miraba esto, y ya derretido pues entonces es donde ya prácticamente colocaban las letras, y se colocaban en ese entonces, por ser primera generación, se colocaba letra por letra. Entonces ya el mecanismo ya tenía acá, se colocaba la plaqueta aquí, y al momento de prensar en esta parte, obviamente pues aquí era donde tenía el mecanismo al momento de hacer las letras, y ya salían en esta parte de acá. Entonces tenía que hacer todo eso. Súper complejo. Qué complicado. En cambio, ahora, tan rápido que es que con un clic y hace todo. Y de hecho, pues acá ya era parte de la evolución. Y cuando salgamos en el pasillo les voy a explicar otra parte de los tipos de letras que había, que de hecho son unos cajones que están allá, pero esta fue una de las piezas pues bien importantes en esos años en la tipografía. Qué interesante. Sí, no, ¿ustedes? Tranquilo. Tranquilo, ¿verdad? Pues ya nos habló un señor. Vamos a ver si podemos quisieran esas trompetas, Gustavo, es como para sismos, no para una emergencia, ¿no? En ningún otro edificio lo habíamos visto. Sí, se mira que es una trompeta de alarma. Aunque también podría ser también podría ser que es como al momento de marcar el horario de la salida de los empleados. Sí, pues. Esta también es parte de la primera generación. Todos los cajones que ustedes ven acá con candado. Fue que voy a desactivar ese solo movimiento. Okay. Pues les decía que esta parte acá, todos los cajones que ustedes ven aquí con candados, si jalamos cada cajón, en cada cajón hay solo un tipo de letra, y las letras eran de madera, de plomo y de bronce. Entonces para poder poner un texto tenía que venir a agarrar una letra, agarraban la G, agarraban otra caja, agarraban otra letra, hasta poder tener todo el encabezado. Esta parte donde estamos acá es la primera generación. Pues porque es de madera. Era de madera, ajá. Bueno, ahora hablando de lo paranormal, sucede que exactamente en este punto, aquí esto se llama objeto detonante, pusimos un objeto detonante para ver si podemos desencadenar alguna reacción paranormal, ya que aquí estaba sentado el muchacho que le preguntó la mujer vestida de negro de época dónde estaba la salida. Entonces el muchacho sentado le dice, sí, por allá, y por esa cámara lo grabaron y no estaba hablando con absolutamente nadie.
Es una mujer. Sí, la escuchamos. Es una mujer. La escuchamos. Es una mujer. Aquí también lo escuchó. ¿En dónde? Claro. Y ese es el ejercicio que decía. Es una mujer. Lo escuchamos. Sí, se escuchó fuerte y claro acá. Aquí yo escuché. Ajá. Y fue bien claro. Claro. Y fue bien claro. Como lo dije. Lo escuché como... Es que lo escuchó aumentado el sonido. Sí. Si a mí me afectó, que todo tenía sin nada de Exacto. audífono, yo tenía un doble. Más, pienso yo. Qué bonito lugar. La verdad, vale Sí, la pena, bonito. vale la pena venir. Y es importante lo que mencionabas, Gilberto, esas energías no son malas, entonces Es no muy- hay que preocuparse. No hay que preocuparse porque si se echa a ver que es una energía oscura que hemos ido a los lugares a esto de aquí. No es de preocuparse. Lo que pasa es que a uno le da miedo porque es algo fuera de lo normal y sin una explicación. Entonces todo eso, quiero o no, nos da miedo, pero no es de preocuparse porque no nos arruñan, no nos están golpeando. Atacando. Gustavo le dio dolor de cabeza por el zumbido, pero no es por una energía muy fea, muy oscura, ¿verdad? Pero esperamos que les haya gustado la experiencia. Pero